Hola y bienvenidos a nuestra segunda parte del estudio de Daniel. Mi nombre es Ciro Rodríguez y estoy muy contento de que decidió ser parte de este estudio. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que la mires. Conforme publiquemos los estudios, estaremos poniendo los enlaces de estos en la descripción del video para que puedas verlos todos. Bueno, agarra una Biblia, agarra algo para tomar notas porque vamos a comenzar. Entonces, si se acuerdan de la semana pasada, mencionamos el objetivo. El objetivo de este estudio es de que al finalizar las 5 clases o los 5 estudios que podamos todos entender el contexto histórico del libro de Daniel, la línea de tiempo profética y también la línea de tiempo escatológica. Muy importante. Bueno, comencemos. La agenda para hoy, vamos a repasar rápidamente la clase de la semana pasada, el estudio de la semana pasada. Luego vamos a entrar en materia, vamos a ver la cronología del libro de Daniel, también vamos a repasar el capítulo 4, 5 y 6. Bueno, repaso de clase 1, o sea, de lo que se publicó la semana pasada. Estuvimos viendo un poquito del trasfondo histórico del libro de Daniel. Um, Estudiamos un poquito de quién era Nabopolassar, vimos quién es Nabucodonosor, también estuvimos viendo quiénes eran los caldeos. Y si se acuerdan, los caldeos, cuando se mencionan en el libro de Daniel, puede ser uno de tres. Primero puede ser un grupo étnico de esta región, aquí, en la pantalla a mano izquierda. Segundo, puede ser alguien del territorio del imperio de Babilonia. Aquí a mano derecha está la foto de todo el imperio de Babilonia. Tercero, cuando se mencionan caldeos, puede que sea una casta o, en otras palabras, un grupo especial, un grupo selecto de magos, de astrólogos, de adivinos, de personas sabias que el rey Nabucodonosor tenía. Es más, en algunas versiones bíblicas, en vez de usar la palabra caldeo, cuando se está refiriendo a este grupo selecto de hombres sabios, en vez de usar la palabra caldeo, algunas versiones dicen hombres sabios, como astrólogos o adivinos o magos. Entonces, esas son las 3 referencias a caldeo que encontramos en el libro de Daniel. Vimos el capítulo 1, repasamos algunas lecciones que se pueden encontrar. La lección más grande que podemos encontrar aquí es de que Dios honra al que lo honra, ¿verdad? Vimos que Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey y Dios le da favor a los 4. Luego estuvimos viendo el capítulo 2. Unas lecciones importantes de este capítulo es de que Dios muchas veces habla a los no creyentes. Dios puede hablarle a los no creyentes. Otras cosas que también vimos es que Dios pone a personas en posiciones de influencia para que se pueda llevar a cabo su voluntad. Vimos también esta estatua. Esta estatua es la representación del sueño que tuvo Nabucodonosor en este capítulo. Vimos brevemente que las partes de esta estatua son representados por reinos. Primero estaba el reino de Babilonia, luego el reino Medo-Persia, luego Grecia y Roma. No hicimos mucho énfasis en estos reinos porque en la parte 3 de este estudio, cuando estudiando el capítulo 7 y 8, y en la parte 4, cuando vamos a estudiar el capítulo 9, vamos a hacer otra referencia a esto. Porque el capítulo 2, donde se menciona esta estatua, y el capítulo 7 son capítulos, ¿cómo se dice? Capítulos paralelos. Entonces vamos a ver esto en más profundo durante ese estudio. También no hicimos mucha mención en la piedra y la montaña que estaban en el sueño de Nabucodonosor por la misma razón. Vamos a hablar de eso en el estudio 3 y en el estudio 4. Luego vimos el capítulo 3, algo que podemos aprender de aquí es de que muchas veces van a haber edictos y leyes de los gobiernos que van en contra de nuestras convicciones y de nuestras creencias. Tenemos que resistir y tener fe
para saber cuándo y cómo decir que no. Vimos a Sadrach, Mesach y Abednego, ellos demostraron fe de verdad, o sea, fe en creer en Dios, no en creer en un resultado. Y un hecho interesante que vimos durante el capítulo 3 es esto. Muchas veces tenemos esta foto de la mano izquierda cuando pensamos en la estatua que fue construida y que menciona el capítulo 3. Pero en realidad el capítulo 3 no nos da muchos detalles. Lo único que nos dice es de que tenía 6 codos de ancho por 60 de alto. Y viendo la historia y las ruinas arqueológicas, lo más probable es de que el monumento o esta imagen que construyó Nabucodonosor se miraba algo así, algo como un obelisco, ¿verdad? También es razonable que es razonable decir que el rey quería usar la adoración a esta imagen que se construyó como prueba de la lealtad a Babilonia y a sus creencias. Entonces él quería usar la adoración a la imagen. Quería que todos se postraran y adoraran a la imagen y así él podía probablemente ver quiénes de las personas eran leales al imperio y a él y a las creencias y a sus dioses. Bueno, ese fue un pequeño repaso de lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Entonces, ahora vamos a entrar en materia de la clase de hoy, de la parte de hoy. Vamos a empezar con la cronología del libro de Daniel. La semana pasada vimos que el primer capítulo de Daniel se escribió en el año 605 antes de Cristo, cuando sucedió el primer exilio de los judíos a Babilonia. Luego el capítulo 2 se escribió unos 3 años después, cuando el periodo de entrenamiento mencionado en el primer capítulo ya se terminó, ¿verdad? Entonces, teniendo esas dos cosas en mente, aquí está capítulo 1, 605, capítulo 2, 602. Y algo que tenemos que entender es de que estas fechas las tenemos porque comparamos la historia de la Biblia con los libros de historia secular, ¿verdad? Los libros de historia que hay. Hay muchos libros que hablan del mundo antiguo, de todos los reinados, diferentes batallas que hubieron, y estamos usando eso para referenciar, bueno, estamos usando esos libros y los referenciamos con la Biblia, y así obtenemos estas fechas. Por ejemplo, en alguno de los capítulos que vamos a ver más adelante, Daniel escribe y dice, en el primer año de Ciro o en el primer año de Darío. Bueno, pues nosotros tenemos libros históricos que nos dicen los años de esos reyes. Entonces, cuando los vemos en Daniel, podemos obtener los años en que probablemente fueron escritos. Algo muy interesante para notar es de que aquí en el capítulo 3 no sabemos cuándo se escribió el capítulo 3, pero pensamos que fue aquí, bien cerquita del capítulo 2. También algo para mencionar y hacer una nota es de que no sabemos cuándo el capítulo 4 se escribió y hoy vamos a ver el capítulo 4. Es muy probable que se escribió durante el año 580 y 570 a.C. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver que Nabucodonosor tuvo una experiencia, se puede decir, sobrenatural, y ahorita vamos a ver eso, donde, donde él fue destronado, lo quitaron del trono, Dios lo quitó del trono por un periodo de tiempo. Entonces la historia, los libros históricos comentan que durante este tiempo, ¿verdad? Durante este tiempo no es que hubo una ausencia del imperio de Babilonia, pero no hubieron muchas conquistas como las que había antes. Nabucodonosor, si se acuerdan, quería conquistar todo el mundo conocido y él estaba en constante guerra con Asiria hasta que los destrozó y también estaba peleándose con con Egipto. Vemos diferentes batallas que la historia nos dice, pero durante este periodo de tiempo no hubo mucho. Entonces, por eso es que los estudiosos bíblicos piensan que el capítulo 4
toma lugar durante ese periodo de tiempo. Entonces, esa historia muy, muy interesante, ¿verdad? Ah, es muy interesante cuando podemos comparar lo que la Biblia nos dice con archivos históricos y es muy interesante cuando todo concuerda, ¿verdad? Todo concuerda. Bueno, vamos a seguir. Oh, antes de seguir, perdón. Si miran aquí los números que están en paréntesis, esa es la edad aproximada de Daniel. Entonces vemos que cuando él fue llevado de cautivo fue en el año 605, tenía él aproximadamente unos 15 años. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4, no sabemos cuántos años tenía Daniel ahí, pero también vamos a estudiar el capítulo 5 y 6. Y basado en el texto, él tiene como unos 81 años, de 80 a 81 años, cuando él escribió estos dos capítulos, el 5 y el 6. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a entrar en el capítulo número 4. Algunas lecciones que vamos a ver aquí es de que Dios castiga la arrogancia y el orgullo. También vamos a ver que Dios um, cumple su palabra. Dios cumple su palabra y también vamos a ver que todos algún día van a reconocer que Dios es Dios. Un pequeño recordatorio es de que si se acuerdan de la semana pasada, de la parte 1, Nabucodonosor era un rey malo. Él hizo muchas cosas malas, pero no sé por qué, pero Dios le permitió a Nabucodonosor algunos honores. En el capítulo 2 vemos que Dios le revela a Nabucodonosor el futuro acerca de los reinados gentiles, de los reinados del mundo. En este mismo capítulo Dios hace dos cosas. Le revela el futuro a Nabucodonosor. Y también la segunda cosa que hace es de que le da el privilegio a Nabucodonosor escribir este capítulo. Este capítulo es el único capítulo en la Biblia que es escrito por un rey pagano. Es muy interesante eso, ¿verdad? Bueno, por lo menos para mí es interesante. Vamos a seguir, vamos a comenzar leyendo ahí en el versículo 1 y dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. El 7. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño. Algunas cosas para notar aquí es de que hubo un cambio de tono de voz en Nabucodonosor. Cuando se termina el capítulo 3, Nabucodonosor reconoce a Dios, pero lo reconoce como el Dios de los judíos, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, no como el Dios de él. Pero aquí vemos, ¿verdad? Aquí vemos en el versículo 3, perdón, en el capítulo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Aquí Nabucodonosor está hablando, pero ya no está hablando de Dios como el Dios de Daniel o el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Está hablando como es mi Dios, como que él tuvo una experiencia, ¿verdad?, con Dios. Y si notamos también ahí otra vez el versículo 2, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. O sea, está diciendo, algo pasó y me conviene decirles, conviene que yo les diga lo que pasó, conviene que yo les diga un trato que Dios tuvo conmigo, ¿verdad? Entonces, él comienza escribiendo y está escribiendo y como que nos va a deletrar la experiencia que él tuvo con Dios. Y otra cosa interesante es de que entraron muchas personas
Y Nabucodonosor les dice el sueño y nadie le pudo dar la interpretación. Pero cuando vino Daniel, otra vez Daniel, cuando entra Daniel, Nabucodonosor sabía que Daniel le iba a poder dar la interpretación a este sueño. Bueno, ahora vamos a la siguiente sección. Vamos a ver este sueño. Del 10 al 15, el rey está relatando a Daniel el sueño que él tuvo y es de un árbol grande, grande, grande que crece, que se puede ver de todos lados, de todo el mundo. Este árbol es grandísimo, es un árbol bello y hasta le da morada a animales, ¿verdad? Protege para estos animales. Y luego escucha la voz de un vigilante, o sea, un mensajero, o en otras palabras, alguien santo. Probablemente era la voz de un ángel. Y el ángel dice, corten ese árbol, córtenlo, pero dejen las raíces, o sea, dejen el tronco y aten esas raíces, aten ese tronco con cadenas. Y luego sigue el sueño, la voz, ¿verdad? En el sueño sigue y la voz de ese vigilante, de ese mensajero, sigue hablando. Y vemos el versículo 16 y 17. Este es el vigilante, el ángel hablando. Dice, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Interesante. Vamos a terminar este pasaje. El 18 dice, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Muy, muy interesante. Vemos aquí en el versículo 18 la convicción del rey que Daniel iba a poder interpretar el sueño. Más adelante, en otro capítulo, vamos a ver algo muy, muy similar a esto. Pero entonces vemos el sueño que él tiene de un árbol grande. El árbol es cortado, el árbol es atado y luego el corazón de alguien, ¿verdad? Ya no del árbol, los árboles no tienen corazón, pero el corazón de alguien es convertido al de un animal por 7 tiempos, o sea, por 7 años. Ahora vamos a ver la interpretación de este sueño, ahí del verso 19 al 27. Empezando a leer, dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. Casi una hora quedó atónito, o sea, no podía hablar. Y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había aliento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. Ahí viene la interpretación. Este árbol es Nabucodonosor, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Bueno, muy bien. Nabucodonosor es este árbol, ¿verdad? ¿Por qué es que Daniel entonces estaba atónito casi una hora? Hasta ahorita la interpretación del sueño suena bien, pero vamos a seguir leyendo. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación. Entonces Daniel le dice, ok, rey, la primera parte, el árbol eres tú. Esa es la buena noticia. Ahora te viene la mala noticia, ¿verdad? La segunda parte de la interpretación dice, esta es la interpretación, oh rey, y
la sentencia del Altísimo. Ay, 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 la sentencia. Algo malo tuvo que haber pasado. Que ha venido sobre mi señor el rey. 25. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Último versículo aquí, el 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Wow. En este sueño vemos 3 cosas. El rey creció, él fue el árbol. Pero luego el rey, por su orgullo y porque no reconocía al Dios Altísimo, va a ser, va a ser quitado del reinado. Eso, eso es lo que nos muestra cuando el árbol es cortado. Y luego se va a convertir en una bestia. Se va a volver loco, y esencialmente se va a volver loco. Va a pensar que es un animal y va a vivir en el campo como un animal hasta que él reconozca que Dios es el que verdaderamente reina. Entonces, primero el árbol, segundo bestia, tercero las raíces del árbol, ¿verdad? Vemos de que Dios va a mantener el trono intacto. Entonces, mientras Nabucodonosor está en su locura y todo eso, vemos de que su trono no se le va a ser quitado. Alguien no va a venir y le va a quitar el reinado, ¿verdad? Esas son las 3 cosas que vemos aquí en este sueño. Ahora vamos a seguir. Y en estos capítulos que siguen vemos el cumplimiento del sueño. Acuérdense, Daniel le aconsejó al rey, oye rey, pórtate bien. Esencialmente es lo que le dijo, pórtate bien, oh rey. Probablemente que detengas esto malo que Dios te está diciendo que te va a mandar, ¿verdad? Sabemos que Daniel era 10 veces más sabio que todos los sabios. Entonces, no sé por qué el rey no le hizo más caso, le prestó más caso a Daniel. Porque aquí vemos, vamos a empezar leyendo del versículo 28, dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Nabucodonosor sabía, o debería haber sabido, de que todo lo que él tenía era porque Dios se lo dio. Daniel ya le había dicho, Dios te dio todo, Dios te puso como rey, Dios te hizo ese árbol fuerte, es por él. Y aquí vemos su arrogancia. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Entonces pasó el sueño, por 12 meses se portó bien y luego se le sube la arrogancia. Y el versículo 31 dice, aún estaba la palabra en boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Wow, wow, en esa misma hora, o sea, iba a pasar todo esto. Mientras él todavía estaba hablando la palabra de su grandeza, se estaba levantando el cuello, Nabucodonosor ni había terminado y le llegó la sentencia. Y el 33 confirma, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes
y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Aquí hay algo interesante. En sí, lo que nos deja saber que fueron 7 años y no 7 semanas o 7 meses o 7 días, es porque los estudiosos han hecho cálculos de cuánto tiempo demoraría que su pelo le creciera como plumas de águila. Entonces, por los cálculos que han hecho, dicen que no creen que fueron 7 días, ni 7 días, ni 7 semanas, ni 7 meses. Entonces, la única otra respuesta es de que eran 7 años, porque la Biblia dice 7 tiempos, no dice 7 años, no dice 7 meses, ni 7 semanas, ni 7 días, dice 7 tiempos. Pero los estudiosos, como digo, en los cálculos dicen que para que su pelo creciese como plumas de águila, es muy probable que eran 7 años. Entonces, por eso es de que decimos 7 años, es lo que concuerdan todos los comentaristas y los eruditos bíblicos. Bueno, otra cosa para notar aquí es de que a Nabucodonosor le dio una enfermedad mental, ¿verdad? Llamada insania zoantrópica, que es literalmente cuando alguien piensa que es un animal, es lo que es, ¿verdad? Y hoy en día a esa enfermedad se le llama insania zoantrópica. Entonces, es muy probable que eso fue lo que le dio al rey Nabucodonosor por estos 7 años. Bueno, vamos a seguir. Ok. Versículo 34, mas al fin del tiempo, acuérdense, Nabucodonosor está escribiendo esto, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. El 36 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. El 37. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Wow, vemos un giro de 180 grados del rey y apenas vamos en el capítulo 4, ¿verdad? El capítulo 1, Nabucodonosor reconoce a Dios como el Dios de Daniel. En el capítulo 2 también reconoce a Dios como el Dios de Daniel. Y en el capítulo 3 reconoce a Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero no es hasta que el rey tiene una experiencia con Dios y cuando él tiene una realización fuerte y su vida es transformada, ¿verdad? Que él reconoce a Dios, ¿verdad? Es para ponernos a pensar, ¿verdad? Si les puedo dar un consejo como Daniel se lo dio a Nabucodonosor, no esperen a que algo malo pase, no esperen hasta que sus vidas sean trastornadas para reconocer que Dios es Dios y que Dios hace lo que Dios quiere hacer y que Dios es nuestro Dios, aunque lo reconozcamos o no, ¿verdad? No esperemos hasta que sea muy tarde. Ahora, la pregunta del millón. El rey Nabucodonosor, ¿al caso fue salvo? ¿Se salvó? No sabemos, no sabemos. La historia nos dice que el rey murió en el año 652 a.C., a la edad como de 69 años. Ya después del capítulo 4 se hacen menciones de Nabucodonosor, pero ya no lo vemos a él activo como rey. Entonces, ¿se salvó, sí o no? No sabemos. No sabemos. La cosa es de que nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. Y la pregunta es, ¿la vamos a tomar? ¿La vamos a desperdiciar? Esa es la pregunta. Bueno, pero eso es para una predicación, no para esta lección. Vamos a seguir.
El capítulo 5. Ok, el capítulo 5. Vamos a seguir aquí. Unos lecciones y temas que encontramos en este capítulo. Otra vez vamos a ver que Dios castiga la arrogancia y el orgullo. También vamos a ver también que la palabra de Dios se cumple. Cosas muy similares a las que acabamos de ver en este último capítulo. Cronológicamente, aquí Daniel va llegando a los 80, probablemente tiene 80, 81 años. Y lo que vamos a ver al final de este capítulo ya había sido profetizado. El profeta Jeremías profetizó lo que vamos a ver al final de este capítulo como unos años antes de que sucediera. Y hasta el profeta Isaías profetizó lo que vamos a ver al final de este capítulo, unos 200 años antes también de que sucediera. Para, para entrar en este capítulo vamos a entender un poquito del trasfondo, vamos a ver la sucesión del trono babilónico después de Nabucodonosor. Entonces, después de Nabucodonosor, el trono pasó a su hijo, Amel Marduk. Marduk era un dios babilónico. Después de Abel Marduk, le siguió Neriglissar. Neriglissar. Después de Neriglissar, le sigue su hijo, el hijo de Neriglissar, Lavashi Marduk. Y después de este Lavashi Marduk, sigue Nabonidus. Nabonidus. Ok, ¿por qué estoy explicando esto? La historia nos muestra que hubo mucha enemistad después de Nabucodonosor entre los sucesores. Es más, cada uno de estos sucesores mató al otro, ¿verdad? Neriglisar mató a Abel Marduk, Lavashi Marduk mató a Neriglisar. Bueno, él no, porque él era un niño, pero se dice que familiares de él mataron a Neriglisar, ¿verdad? Entonces, Lavashi Marduk era un niño, es lo que nos dice la historia, y nada más pudo reinar por 9 años porque lo mató Nabonidus, ¿verdad? Y si quieren ver los lineajes y todo esto, Nabonidus es el yerno de Nabucodonosor. ¿Okay? Así es como él llegó al trono. Él es el yerno de Nabucodonosor. Pero algo muy interesante, ¿verdad? Ah, es de que Nabonidus no le gustaba la ciudad de Babilonia. No le gustaba la ciudad de Babilonia. Entonces, Nabonidus nos dice la historia, ¿verdad? Que él se fue a vivir a Arabia, en una ciudad que se llamaba Taima. Y él dejó a su hijo, al hijo de él, lo dejó en Babilonia. Y el hijo de él era Belsasar. Entonces, ¿por qué estoy haciendo referencia a esto? Porque ahorita vamos a ver en el capítulo 5 que la Biblia menciona Belsasar como hijo de Nabucodonosor, pero en realidad no era su hijo, era su nieto, ¿verdad? Belsasar era nieto de Nabucodonosor, no era el hijo. También un poquito más adelante en el mismo capítulo menciona a la reina, pero probablemente la reina que es mencionada no es la esposa de Belsasar, sino es la reina madre. Y los historiadores piensan que es la reina madre por cómo ella se refiere a Daniel, ¿verdad? Y si se está preguntando si es muy común referirse a un padre como, perdón, a un abuelo como padre, como Belsasar y Nabucodonosor, sí, era muy común hacer eso hasta en los tiempos de Jesús. Muchas veces se referían a un rey famoso, por decirlo así, o a un rey grande como padre, ¿verdad? De alguien de su linaje. Un ejemplo de eso está en Lucas 18, cuando el hombre ciego gritó, Jesús, hijo de David, ¿verdad? Ten misericordia de mí. Sabemos que David no era el padre literal de Jesús, pero venía de ese linaje. Entonces, igual, cuando aquí en Daniel dice que Belsasar es hijo de Nabucodonosor, no es así, sino es de que Nabucodonosor era el rey más famoso del linaje de donde venía Belsasar. Bueno, ya con eso de trasfondo y de contexto, vamos a continuar.
leyendo. Bueno, vamos a ver esta escena que se forma aquí, ¿verdad? Dice, y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar con el gusto del vino, o sea, ya estaba un poquito tomadito, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, su abuelo, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Algo para notar. Esta es la primera instancia mencionada del uso de cualquier utensilio tomado del templo en Jerusalén. Entonces, desde que Jerusalén es sitiada y los utensilios son removidos del templo y son guardados en el templo acá de los dioses de Nabucodonosor, no sabemos más de ellos. Es muy probable que ahí se quedaron esos utensilios, las copas, ¿verdad? Y nunca se usaron. Pero 66 años después, ¿verdad? Es lo que nos dice la historia, fueron como unos 66 años después. En esta fiesta, Belsasar dice, vayan y tráiganme aquellas copas, ¿verdad? Otra cosa para tener atrásito en su mente, esta fiesta era de miles de personas. Es muy probable que no era una fiesta solamente de un día y también es muy probable que la preparación para esta fiesta probablemente fue extensa. Otra vez, es probable, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver que esto a lo mejor jugó un papel en la destrucción de Babilonia. Pero vamos a ver eso un poquito más adelante. Seguimos. Dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una con la otra. Imagínense esto, ¿verdad? Él acaba de ver esta escena y le temblaban literalmente las piernas. ¿Cuánto miedo tendría que tener alguien para que hasta las piedras, hasta que las piernas le temblen, ¿verdad? Me imagino que era por el miedo, ¿verdad? A lo mejor un poquito por el alcohol también, pero ¿tenía miedo? Sí tenía miedo. Sigue diciendo, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercero en el reino. Tercero en el reino, muy interesante, ¿verdad? Porque por lo que vimos un poquito en el trasfondo de la sucesión de reyes de Babilonia, aprendimos que Nabudonis era rey de Babilonia. Ah, y este Belsasar estaba gobernando también como co-rey, era como un co-reinado. Nabudonis estaba en Taima y Belsasar estaba aquí en Babilonia. Entonces me imagino que su papá era el número uno, él era el número dos, y como vemos aquí en el versículo 7, la persona que le interprete lo que estaba escrito iba a ser el número 3. Versículo 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del reino, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Ok, ahora hay algo interesante aquí. Dice todos los sabios, pero aquí vemos que Daniel no es incluido. Probablemente, ¿verdad? Él ya no sea parte de este grupo, aunque la Biblia no dice eso. Pero vemos al final del capítulo 1, dice que Daniel sirvió a, al gobierno, al reinado, hasta el primer año del rey Ciro.
La segunda, y al final del capítulo 2 vimos que Daniel es puesto como gobernador y encargado de los sabios de Babilonia. En este versículo dicen que todos los sabios vinieron, pero Daniel no viene. La Biblia no nos dice por qué. Es probablemente que Daniel siguió sirviendo como gobernante, pero a lo mejor ya no estaba encargado de los sabios. No sabemos, pero es probable que por eso él no fue llamado en esta primera instancia. Pero seguimos, ¿verdad? Aquí vemos la reina. La reina se acuerda de Daniel y como hizo una referencia, es muy probable que la reina aquí es la reina madre, no la esposa de Belsasar. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo ella habla acerca de Daniel. Dice ahí en el 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o abuelo, oh rey, constituyó jefes sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Aquí vemos dos cosas muy interesantes. La primera, la reina habla con conocimiento de Daniel y también la reina habla con convicción de que Daniel iba a poder dar la interpretación, ¿verdad? Aquí Daniel ya tenía sus 80 años. Y es muy probable que Belsasar, este rey, siendo tan joven, Belsasar tiene como unos 26 años por ahí, ¿verdad? Sí, si vemos los libros históricos, tiene como unos 26 años. Entonces es probable que él no haya escuchado de Daniel. Pero la reina madre es muy probable que ella sí sepa de Daniel, porque su papá era Nabucodonosor. Entonces ella vivió algunas de esas experiencias que Nabucodonosor vivió. Bueno, vamos a seguir. Vamos ahí al verso 13. No, vamos a... Perdón. Sí, Daniel y Belsasar. Vemos que Daniel entra en la escena. Fue traído delante del rey y el rey le trata de halagar a Daniel un poco. Oh, sabemos que en ti mora el espíritu de los dioses y todo esto, sabemos que eres muy sabio y dice, si me das la interpretación de lo que está escrito, te voy a ser el tercero en el reino, ¿verdad? Lo trata de halagar el rey. Y Daniel responde, ahí en el versículo 17, dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Ok. ¿Qué nos dice eso? Como Daniel no está muy interesado en este reconocimiento que le está ofreciendo el rey. A mí me hace pensar que Daniel le contestó esto porque él sabía lo que decía en la pared y él sabía lo que estaba a punto de suceder con Babilonia. También es interesante, nosotros, ¿verdad? Podemos ver que el rey Belsasar estaba prometiendo algo que Daniel sabía que a lo mejor no se iba a cumplir, ¿verdad? Es probable eso, Daniel no nos dice, perdón, la Biblia no nos dice que él ya tenía conocimiento de lo que decía la pared, pero por su respuesta es algo que se puede deducir. Ok, entonces sigue, ¿verdad? Sigue ahí Daniel. Um, Daniel menciona y resume la historia de Nabucodonosor. Y Daniel le menciona a Belsasar que castigo le llegó a Nabucodonosor por su soberbia y porque era orgulloso, ¿verdad? Eso le dice. Y vamos a leer aquí el versículo 22 y dice, y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Daniel está diciendo,
le da el resumen de la historia de Nabucodonosor y luego entra y le dice, tú estás haciendo lo mismo que hizo Nabucodonosor. Y sigue, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellas. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. ¡Wow! Palabra fuerte. Aquí ya Nabucodonosor estaba muerto, ¿verdad? Pero de aquí tiene como unos 20, 23 años desde que Nabucodonosor murió. Y es impresionante que en un poco tiempo fue olvidado lo que pasó, al menos por el rey Belsasar, ¿verdad? Pero es interesante, eso se repite mucho en la Biblia. La gente peca, es castigada, luego reconocen a Dios, y algunas generaciones después se olvidan y el ciclo continúa. Tenemos que tener cuidado nosotros, que esto no nos pase. Alguien una vez dijo, asegúrate que tus hijos conozcan a Dios, pero también asegúrate que tus nietos lo conozcan. Palabras sabias. Versículo 25. Y la escritura que trazó es, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Wow, muy muy fuerte esta palabra. Esencialmente dice, oye, tu reino, tu reino, le voy a poner fin, no diste la talla, no aprendiste de las fallas de tu papá, de tu abuelo, no aprendiste las lecciones que yo le enseñé a Nabucodonosor. Has fallado, has fallado. Te voy a quitar tu reino y se lo voy a dar a los medos y a los persas. 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¡Wow! Tremenda, tremenda la sentencia que le cayó al rey Belsasar. Más tremenda que la sentencia que le cayó al rey Nabucodonosor. Interesante, ¿verdad? Interesante, pero Belsasar debió de haber aprendido de lo que le pasó a su abuelo, pero no aprendió. Aquí hay dos puntos que quiero hacer. La semana pasada cuando vimos la línea de tiempo, vimos que el rey Ciro el Grande tomó el reinado. Y después Cambisis, y después Darío. Entonces, ¿por qué es que aquí menciona que Darío, el versículo 31, Darío de Media tomó el reino? ¿Acaso no es el rey Ciro de Persia? Vamos a estar viendo ese punto en un momentito. El segundo punto interesante que quiero mencionar es, vamos a estar viendo cómo es de que Persia pudo derrotar a Babilonia. ¿Okay? Vamos a ver porque es un dato muy, muy interesante, muy, muy interesante. Ok, vamos a continuar. Entonces, el punto uno que quería hacer, ¿es Darío o es Ciro? ¿Cuál de los dos es, verdad? En los libros históricos, nada más Ciro el Grande es mencionado durante este tiempo y no Darío. Entonces, vamos a ver lo que está pasando. Hay tres teorías. La primera teoría es de que Darío se usa como un título. Era probablemente título un nombre de reinado más que nombre distintivo. Vemos esto en otras áreas de la Biblia, cuando se menciona Asuero, Jerjes. La historia, ¿verdad? Viendo los libros de historia, nos mencionan que muchas veces, o algunas veces, a lo mejor no muchas veces, pero algunas veces, nombres como Darío, Asuero y Jerjes
se les dan a posiciones como a tronos, ¿verdad? No necesariamente a individuos. Esta es la primera teoría de por qué este rey Darío no es mencionado en la historia, nada más en la Biblia. La segunda teoría es de que Darío el Meda, cuando se hace mención de este Darío, siempre lo mencionan como Darío el Meda. Y la teoría es de que, bueno, esto no es teoría, su mamá era de Media y su papá era de Persia. Entonces la teoría es cuando las personas de Media estaban refiriéndose al rey, le llamaban Darío, pero cuando las personas de Persia se estaban refiriendo al rey, le llamaban Ciro. Okay. Ahora, la tercera teoría, que esta es probablemente la que más sentido hace, es de que Darío tenía un co-reinado. Es muy probable um, que el rey Ciro era el rey de Persia y que el rey Darío era rey, pero más como gobernante, que estaba sitiado ahí en Babilonia. Un ejemplo de esto lo acabamos de ver en este mismo capítulo, al principio, cuando hablamos de la sucesión de reyes, ¿verdad? Uh, Nabudinos, él era rey de Babilonia, pero él estaba reinando en Arabia y dejó a Belsasar, su hijo, en el trono ahí en Babilonia. Entonces, es muy probable que el rey Ciro y este rey Darío que se menciona aquí en este libro de Daniel, tenían algo similar, ¿verdad? Y si vemos en los libros de historia, aprendemos que el imperio de Persia tenía muchas capitales, no tenía una capital, tenía muchas capitales y durante diferentes tiempos en la historia tenía diferentes capitales. Pero las que se reconocen más es la capital de Babilonia y la capital de Susa, ¿verdad? Cuando vemos la historia de Esther y el rey Jerjes, o Asuero, ¿verdad? Uh, vemos que ella está en la capital de Susa. Entonces Persia tenía muchas capitales, es muy probable que el rey Ciro estaba en una capital un poquito más alta de clase como Susa, y el rey Darío, que tenía un co-reinado con Ciro, él estaba encargado de la región de Babilonia. ¿Okay? Entonces por eso, si hace sus estudios y no encuentra a Darío, este Darío mencionado aquí al final del capítulo, del capítulo 5 y en otros capítulos de Daniel, no se encuentra en la historia, ¿verdad? Pero esta es la razón por la que eso sucede. Ahora, el segundo punto, el segundo detalle que quiero mencionar es esto es una recreación de Babilonia en su antigüedad, antes de que cayera en manos de Persia. Esta pared, Babilonia tenía un muro grandísimo, tan ancho que 3 carretas podían caber a la par y cruzar, ¿verdad? Así a lo largo toda la pared. Entonces, Babilonia era una ciudad que no se podía penetrar. Entonces el rey Ciro, muy sabiamente hizo algo. Él se dio cuenta él se dio cuenta que la parte estructuralmente hablando, uh, o estratégicamente hablando, más débil era este río. Este río es el río Éufrates. Entonces, aquí adentro no había ese muro, el muro rodeaba la ciudad. Entonces el rey Ciro dijo, bueno, pues si no podemos penetrar la pared, vamos a entrar por el río, por el norte, vamos a entrar por ahí. Entonces él muy, muy sabiamente uh, desvía la agua de este río. Él desvía la agua de este río, su ejército escarban canales un poquito más al norte. La historia nos dice que entre 600 y 800 canales fueron escarbados para desviar la agua. La desviaron tanto que dice la historia, cuando entraron a tomar la ciudad, la agua del río le llegaba a la mitad de los muslos,
a los guerreros. Entonces, esencialmente, entraron caminando a esta ciudad que estaba tan fortalecida, ¿verdad? Y se acuerdan, mencioné que es probable que esta fiesta, donde el rey estaba entreteniendo a miles y a miles de personas, ah, tardó en su preparación. Entonces, es muy probable que durante los festejos y la preparación de los festejos, nadie se dio cuenta de que el nivel de agua del río Éufrates estaba bajando y estaba bajando, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta, pues ya fue demasiado tarde. Esa misma noche entraron el imperio de Persia a la ciudad por el río y en unas cuantas horas capturaron la ciudad y en menos de 2 semanas todo el imperio de Babilonia cayó en manos de Persia. Y nos dice la historia que esa conquista fue rápida y no hubieron muchas guerras, ¿verdad? No hubieron muchas guerras. Um, Fue rápido y sin mucho esfuerzo. Okay. Bueno, eso es un poquito de historia. Vamos a seguir al siguiente capítulo. Capítulo 6. Este capítulo es uno de los más famosos que hay, ¿verdad? La mayoría de las personas cuando escuchan el libro de Daniel piensan en el horno de fuego y también en la historia del foso de los leones. Esas son las dos historias que salen en la mente. Y aquí Daniel tiene como unos 81 años, ¿verdad? Entonces, acabamos de terminar el capítulo 5. Vemos que Persia y el rey Darío acaban de sobrellevar la ciudad de Babilonia, ¿verdad? Entonces, ahorita están en poder los de Persia y los medos, ¿verdad? El imperio medo-persia era una, era una alianza que tenían. Para este entonces también Daniel ya tenía casi 60 años en el servicio del gobierno. Entonces Daniel ya tenía como unos 60 años sirviendo al gobierno babilónico. Entonces vamos a entrar, vamos a ver, empezando ahí del versículo 1. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y quienes estos sátrapes diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Muy interesante. Entonces aquí acaba de tomar el reinado, de tomar el poder, el reinado medio Persia, y está tomando el poder en la región. Y vemos que Darío tomó el mando y reestructuró el gobierno. Y como al instante, es interesante que él reconoce que hay algo diferente en Daniel. Es muy probable que en este entonces que Darío no conocía a Daniel mucho, a lo mejor nada más unas cuantas semanas o meses a lo mucho, ¿verdad? Pero él apenas acababa de entrar y va a reestructurar el reinado babilónico a como lo manejan los de Persia. Ok, me pregunto, ¿qué dicen los demás cuando por primero nos conocen a nosotros? Hágase esa pregunta. Cuando alguien lo conoce a usted por primera vez, ¿qué es lo que piensan? ¿Piensan que hay algo diferente en usted? ¿Hay algo especial? ¿Mora un espíritu superior? No me contesten, esa pregunta es personal, ¿verdad? Hágansela a sí mismo en su tiempo de devoción, pero vemos que Darío al instante reconoció que había algo diferente en Daniel. Vamos a seguir. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío,
para siempre viva. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ok, vemos aquí, ¿verdad? Estos sátrapas y gobernantes probablemente ya habían trabajado con Daniel. Daniel estaba en el servicio a los babilonios y ahora iba a continuar con Persia. Es muy probable que todos estos otros gobernantes ya sabían de Daniel y a lo mejor se pusieron celosos, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es de que la Biblia dice, no encontraron falta en él. Acuérdense, Daniel había trabajado ya en este servicio real como 60 años y ninguna falta encontraron, ni personal ni profesional. Wow, ¿cuántas personas dirían esto de nosotros? No lo contesten, ¿verdad? Pero es para pensar, es para pensar. Y también vemos que esta gente estaba mintiéndole al rey. La mentira, dicen que todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo. O sea, supuestamente todos se reunieron y acordaron de esta ley, ¿verdad? Y, y no es de que el rey quería adoración. Si leemos la escritura, no es que el rey quería ser adorado o él quería ser un dios. No. Dice el versículo 7 a finales dice, que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti. Entonces vemos que aquí no era que el rey quería adoración para él, sino era una forma de mostrar lealtad, ¿verdad? Al reino. Entonces todos los gobernantes dijeron, si alguien necesita algo, quiere saber algo, vengan con el rey por 30 días. Era una forma de enseñar que somos leales a ti, rey Darío, rey de Persia, ¿verdad? Al imperio nuevo. Y esta gente sabía que Daniel no iba a parar de orarle a su Dios, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Otra cosa interesante es de que esta ley era irrevocable. Era una ley irrevocable, ¿verdad? Así era la ley de los medio persias. Vamos a continuar. El 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Como lo solía hacer antes. Aquí no es de que Daniel ya no lo hacía y luego paró y luego ahora lo va a hacer otra vez como lo hacía antes. No, eso no es lo que está diciendo. Aquí está en el hebreo, no, en el texto original. Estos verbos son de continuo uso. Abría continuamente, se arrodillaba continuamente y oraba continuamente. Sigue diciendo, um, el 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió, sí, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta. Acuérdense que dije, este acto, este edicto no era para que adoraran al rey, sino era más de lealtad. Y aquí lo vemos otra vez. Él no te respeta a ti, oh rey, ni acta el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Wow, 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 wow. Seguimos.
Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol lo trabajó para librarlo. 16. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, y instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Vemos que el rey trata de librar a Daniel, pero no puede. Sus manos están literalmente atadas por causa de las leyes, de la estructura de leyes de Medio Persia, ¿verdad? Y el rey sabía que Daniel era inocente, por eso es de que lo trató de librar. Acuérdense, el hecho de nada más ir con él para hacer petición era para mostrar la lealtad. Entonces, el rey, el rey sabía que Daniel era leal a él, entonces sabía que esta sentencia de muerte, Daniel no se la merecía. ¿Okay? Bueno, entonces se va, lo sentenció a los leones y ni pudo dormir. No comió y se le fue el sueño. No pudo dormir. Vamos a seguir. Muy de mañana, ¿verdad? El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Seguimos, el 23, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. 24, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ay, 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 ay. Me pregunto, ¿sería que este rey tenía fe? ¿Verdad? Probablemente él había escuchado de todo lo que Dios había hecho a través de Daniel. Si no, porque es de que se levanta muy temprano y va al foso de los leones a ver si Daniel estaba vivo, ¿verdad? Algo para pensar. Vemos la respuesta de Daniel al rey. Suena normal, común de todos los días, como que no le guardó rencor, ¿verdad? Al rey. Dice: rey, para siempre vivas. Y Daniel también responde. Daniel sabía que él era inocente y el rey también sabía. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Esto es lo que acabamos de ver en el versículo 24, que echaron a los acusadores de Daniel, a sus esposas y a sus hijos, ¿verdad? En el foso de los leones. Es un ejemplo de Hebreos 31, en mi opinión. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Bueno, vamos a terminar este capítulo. Dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habiten en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Aquí vemos algunas cosas, ¿verdad? Primero, con ese último versículo, vemos que Darío y Ciro eran dos personas separadas, ¿verdad? Entonces la teoría que mencionamos hace un ratito, de que probablemente Ciro era el rey mayor, sobre todo Persia, y Darío era como un rey bajo Ciro, encargado de la región de Babilonia. Aquí vemos que Darío reconoce a Dios como Dios,
lo reconoce como el Dios de Daniel. Vemos que lo reconoce como el Altísimo, ¿verdad? Pero no vemos que reconoce a Dios como su Dios. No sabemos si lo hace más adelante, no nos menciona eso la Biblia, al menos no en este libro. Al contraste, Nabucodonosor, él reconoció a Dios como el Dios de Daniel, pero al final vemos en el capítulo 4 que él reconoce a Dios um, como su Dios, ¿verdad? Entonces, muy interesante el contraste de estos reyes. Bueno, pues gracias por ser parte de este estudio, ¿verdad? Esta es la segunda parte. Si no han visto la primera, acuérdense, vayan y verla y véanla. Está muy buena. También la semana que viene publicaremos la parte número 3, entonces estén atentos y conforme publiquemos los estudios estaremos poniendo los enlaces en la descripción de abajo. No te olvides de darle un me gusta y compartir este video para que más personas puedan escuchar y aprender la palabra de Dios. Como siempre, si tienes preguntas o comentarios, escríbelas en la parte de los comentarios y con gusto te responderemos. Bendiciones.